Kiko era uno de los personajes más queridos de El Chavo del Ocho. Sus cachetes inflados, su traje de marinerito y su forma de llorar hicieron reír a millones. Pero detrás de esa figura infantil comenzó una disputa adulta que terminó separando a Carlos Villagrán de Roberto Gómez Bolaños. Uno decía haber creado al personaje con su cuerpo, su voz y sus gestos. El otro había escrito su nombre, sus diálogos y el mundo al que pertenecía. La pregunta parecía sencilla. ¿A quién pertenecía Kiko? La historia comenzó antes de que existiera la vecindad más famosa de la televisión. Carlos Villagrán trabajaba como fotógrafo en El Heraldo de México y buscaba oportunidades como actor. Durante una reunión entre compañeros, interpretó a un niño consentido, infló los cachetes, cambió la voz y comenzó a comportarse como un pequeño caprichoso. Roberto Gómez Bolaños vio aquella actuación y entendió que podía funcionar dentro de una comedia que estaba desarrollando. Chespirito escribió a Federico Mátalas Corcuera, el niño rico, presumido y protegido por su madre que terminaría siendo conocido como Kiko. Villagrán le dio el rostro, la voz, el llanto y los movimientos que lo hicieron inconfundible. La combinación funcionó de inmediato. Kiko era el hijo de Doña Florinda, el rival y amigo del Chavo y una causa constante de problemas para don Ramón. Sus gestos podían robarse una escena incluso cuando no tenía el diálogo principal. El público comenzó a imitar su llanto, sus cachetes y frases como «Cállate, cállate, cállate, que me desesperas». El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno internacional. El programa se transmitía en distintos países y el elenco realizaba presentaciones ante multitudes. Cada personaje comenzó a desarrollar seguidores propios. Y ahí apareció el problema. Cuando un actor vuelve inolvidable a un personaje escrito por otra persona, ¿dónde termina la interpretación y dónde comienza la propiedad? En una entrevista de 1977, Carlos Villagrán reconoció públicamente que Roberto Gómez Bolaños era el dueño de los personajes. En ese momento todavía formaba parte del programa y hablaba de Chespirito como el creador. Después de abandonar la producción, su postura se volvió distinta. Villagrán comenzó a defender que, aunque Roberto había escrito y nombrado a Kiko, él había creado los elementos que lo hicieron famoso. Nadie le había enseñado a inflar los cachetes, a producir aquella voz ni a moverse de esa manera. Desde su perspectiva, el personaje no podía separarse de su interpretación. Chespirito sostenía otra posición. Kiko había nacido dentro de sus guiones y pertenecía al universo de El Chavo del Ocho. Villagrán había realizado una interpretación extraordinaria, pero eso no lo convertía en propietario del personaje. La diferencia no era solamente artística, también era económica. Kiko podía protagonizar programas, espectáculos, campañas y presentaciones internacionales. Tener derecho a utilizarlo significaba poder seguir trabajando con él fuera del programa. A finales de los años 70, Villagrán recibió oportunidades para desarrollar proyectos propios. La posibilidad de llevar a Kiko a otra producción hizo urgente una discusión que hasta entonces podía permanecer detrás de cámaras. Según una versión difundida durante años, Villagrán habló con Gómez Bolaños sobre la posibilidad de protagonizar su propio programa. Chespirito habría aceptado autorizar el uso del personaje si se reconocía públicamente que él era su creador. El acuerdo no prosperó. Carlos Villagrán dejó El Chavo del Ocho en 1978, cuando Kiko estaba en uno de sus momentos de mayor popularidad. Sobre aquella salida existen versiones diferentes. Villagrán aseguró en varias entrevistas que el éxito de Kiko había provocado celos dentro de la producción y que terminó fuera cuando el personaje comenzó a recibir demasiada atención. También habló de desacuerdos profesionales y de condiciones que no quiso aceptar. La versión vinculada con Chespirito se enfocó en el deseo de Villagrán de trabajar por separado y en la disputa por el uso del personaje. No existe una explicación única aceptada por ambos. Lo comprobable es que Villagrán salió del programa y que el control de Kiko quedó en el centro del enfrentamiento. Imagina estar en su lugar. Tú prestas tu rostro, tu voz y tu cuerpo a un personaje durante años. Después descubres que no puedes utilizarlo libremente porque otra persona lo escribió y registró. ¿Aceptarías que solo fuiste su intérprete, o sentirías que una parte también te pertenece? Tras abandonar el programa, Villagrán continuó su carrera fuera de México. Trabajó en Venezuela y encabezó producciones propias. Para evitar problemas con el nombre registrado,
Comenzó a escribirlo como Kiko, con letra K. El cambio parecía pequeño, pero tenía un significado enorme. El traje, los cachetes y la voz continuaban siendo reconocibles. Sin embargo, el actor necesitaba marcar una distancia legal respecto al Kiko Concu que pertenecía al universo de Chespirito. Villagrán protagonizó programas como Federico y Kiko Botones. También realizó presentaciones en distintos países, donde el público seguía viéndolo como al niño de Marinerito. Había dejado la vecindad, pero no podía abandonar al personaje que definía su carrera. Mientras tanto, el Chavo del Ocho continuó sin Kiko. Chespirito no buscó otro actor para reemplazarlo. El personaje simplemente dejó de aparecer. Esa decisión mostraba algo importante. Roberto podía controlar el personaje dentro de la obra, pero Carlos Villagrán había creado una interpretación demasiado reconocible para sustituirla con facilidad. Poco después también salió Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón. Villagrán afirmó durante años que la salida de Valdés estuvo relacionada con el ambiente generado tras su partida. Otras versiones señalan que Valdés buscaba nuevos proyectos y que incluso regresó brevemente después. Como ocurrió con Kiko, los recuerdos de los protagonistas no coinciden por completo. Villagrán también aseguró que tuvo dificultades para trabajar en algunos países y habló de un supuesto veto relacionado con Televisa o con el poder de Chespirito. Esa acusación fue repetida en entrevistas, pero no existe documentación pública suficiente para presentarla como un hecho plenamente demostrado. Sí está confirmado que tuvo problemas para utilizar el nombre original del personaje y que desarrolló buena parte de su carrera posterior fuera de México. La relación entre Villagrán y Florinda Mesa añadió otra capa de tensión. Carlos había sostenido una relación con ella antes de que Florinda se convirtiera en pareja de Roberto Gómez Bolaños. Ese hecho alimentó durante años rumores sobre celos y resentimientos personales. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó de manera concluyente que esa relación fuera la causa principal de la salida de Kiko. Presentarla como explicación definitiva sería convertir una sospecha en certeza. La disputa profesional por el personaje, en cambio, sí está ampliamente documentada. Y aquí aparece una pregunta difícil. ¿Quién tenía mayor derecho sobre Kiko? ¿El escritor que lo creó dentro de una historia, o el actor que lo volvió reconocible en todo el continente? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan las historias reales que ocurrieron detrás de los programas que marcaron nuestra infancia. Con el paso de los años, Carlos Villagrán siguió interpretando a Kiko en espectáculos. Envejeció dentro del traje de Marinerito, consciente de que el público no acudía solamente para ver al actor. Acudía para reencontrarse con una parte de su infancia. El personaje le dio fama, trabajo y cariño durante décadas. Pero también hizo difícil que cualquier otro papel ocupara el mismo lugar. Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014. Villagrán acudió a despedirlo y habló frente a las cámaras sobre el hombre con quien había compartido uno de los mayores fenómenos de la televisión en español. La muerte no resolvió el desacuerdo histórico. Tampoco dejó una versión definitiva. Lo que permaneció fue una paradoja. Roberto Gómez Bolaños podía demostrar que Kiko había nacido dentro de sus guiones. Carlos Villagrán podía demostrar que su actuación había convertido ese personaje en algo irrepetible. Sin Chespirito, probablemente no habría existido Kiko. Sin Villagrán, Kiko no habría tenido la imagen que millones recuerdan. El conflicto surgió cuando el éxito obligó a decidir quién podía continuar utilizando lo que habían construido juntos. Tal vez por eso esta historia sigue provocando interés. No habla solamente de dos comediantes. Habla de algo que ocurre en el cine, la música, la televisión y cualquier trabajo creativo. ¿A quién pertenece una obra cuando una persona la escribe y otra la vuelve inolvidable? Legalmente puede existir un propietario. En la memoria del público, la respuesta es más complicada. Kiko pertenece al mundo creado por Chespirito, pero también al rostro, la voz y los cachetes de Carlos Villagrán. La disputa separó sus caminos. La nostalgia volvió a reunirlos cada vez que alguien reproduce un episodio y los observa discutir frente al barril, como si nada hubiera ocurrido fuera de cámaras. Gracias por compartir estos minutos. Pero la salida de Kiko no fue el último conflicto por un personaje de la vecindad. Años después,
María Antonieta de las Nieves registró a la Chilindrina y se enfrentó con Chespirito por el derecho de continuar utilizándola. Esta vez, la disputa no se quedó solamente en declaraciones. Llegó hasta los tribunales.